En este mismo instante, mientras estas palabras resuenan, en lo profundo de su ser late un corazón. Es el corazón de un descendiente directo de una criatura que los tigres dientes de sable consideraban poco más que un desayuno. Sus ancestros, en una cadena ininterrumpida de varios millones de generaciones, se acurrucaban en la oscuridad, huyendo de depredadores que portaban colmillos como dagas y cazaban en manadas silenciosas. Y he aquí la paradoja. Aquellos felinos formidables se extinguieron. Mientras tanto, usted está aquí, cómodamente sentado, observando el mundo a través de una pantalla. ¿Cómo fue posible? ¿Por qué el planeta no fue conquistado por asesinos con sables en la boca? Ni por osos gigantescos, ni por aves monstruosas de la altura de una jirafa. ¿Por qué, en cambio, la Tierra fue heredada por unos extraños simios sin pelo, desprovistos de garras, colmillos o cualquier defensa natural formidable? Para desentrañar esta historia salvaje, no comenzaremos por el principio, sino por la mitad. En el preciso momento en que el mar Mediterráneo simplemente dejó de existir. Imagínelo, hace casi 6 millones de años. Donde hoy se mecen las olas azules, se extendía un desierto de sal cegador. Una cuenca infernal con temperaturas que alcanzaban los 80 grados centígrados y una presión atmosférica similar a la del fondo del océano, pero sin una sola gota de agua. Una llanura blanca, muerta, de aspecto extraterrestre, del tamaño de media Europa. Ni un solo ser vivo. Solo sal, un calor abrasador y algunos lagos de un azul tóxico, tan saturados de minerales que ni una roca podía hundirse en sus aguas quietas. La causa fue un lento pero inexorable ballet continental. Las placas tectónicas se desplazaron, cerrando el estrecho que lo conectaba con el océano. El Atlántico ya no podía reponer sus aguas. Durante milenios, el sol evaporó el mar, hasta que solo quedaron kilómetros y kilómetros de sal cristalizada. Este paisaje de pesadilla perduró durante cientos de miles de años. Y entonces ocurrió uno de los eventos más épicos en la historia del planeta. Un terremoto de proporciones inimaginables. La presa de roca natural, en el lugar que hoy conocemos como Gibraltar, se hizo añicos. El océano Atlántico, liberado de su contención, se precipitó hacia la cuenca vacía con una furia que superaba en 40.000 veces el caudal de las cataratas del Niágara. ¿Puede imaginar ese estruendo? Se escuchó en la mitad del continente africano. En apenas 2 años, el desierto se transformó de nuevo en mar. El diluvio sancleano, uno de los cataclismos naturales más demenciales de los que probablemente jamás haya oído hablar. Y mientras esta vorágine acuática redefinía la geografía, por los continentes vagaban criaturas arrancadas de nuestras peores pesadillas. El Gigantopithecus, un simio de más de 3 metros de altura y media tonelada de peso. El primate más colosal en la historia de la Tierra. Los entelodontes, jabalíes de Lierra. Los entelodontes, jabalíes del tamaño de una vaca, con la cabeza de un lobo y el temperamento de un asesino en serie. Y en los océanos, el megalodón, un tiburón de 20 metros de eslora con dientes del tamaño de la palma de su mano, cuyo desayuno consistía, habitualmente, en ballenas. Pero lo más extraño apenas comenzaba, porque en el continente africano aparecieron unos pequeños y extraños simios, aparentemente insignificantes. No eran fuertes, no eran rápidos, ni siquiera eran especialmente hábiles en los árboles. Pero hicieron algo que nadie antes había hecho. Se pusieron de pie sobre sus patas traseras y comenzaron a caminar. Para comprender cómo este simple acto cambió el destino del mundo, debemos detenernos. Debemos rebobinar el tiempo mucho más atrás, 66 millones de años en el pasado. Porque sin el eco de una catástrofe aún mayor, esta historia, nuestra historia, simplemente no puede ser contada. 145 millones de años. Un dominio tan vasto que desafía la imaginación humana. Nuestra propia historia, desde los primeros homínidos hasta las luces de las ciudades modernas, abarca apenas 6 millones de años. Los grandes saurios reinaron sobre este mundo durante un lapso 25 veces mayor. Un eón de supremacía que parecía eterno. Y entonces, en un instante cósmico, la catástrofe. Los detalles precisos aún se debaten en los pasillos de la ciencia, pero el resultado fue absoluto y brutal.
Toda criatura terrestre con un peso superior a los 25 kilogramos fue borrada del libro de la vida. El impacto desató un infierno planetario, ceniza ahogando los cielos, fuego consumiendo los bosques y una noche perpetua que trajo consigo un invierno sin fin. Las cadenas alimentarias, construidas a lo largo de millones de años, se derrumbaron como un castillo de naipes. Parecía el fin de toda vida compleja, pero no lo fue. De entre los escombros de un mundo en ruinas emergieron los supervivientes, pequeñas criaturas peludas, del tamaño de una rata, que durante eras habían vivido a la sombra de los gigantes. Los mamíferos habían pasado una eternidad escondiéndose, subsistiendo con las sobras, perfeccionando el arte de no ser vistos. Y de repente, ante ellos se extendía un planeta vacío, un reino vacante, un lienzo en blanco esperando a ser reclamado. Lo que siguió fue una fiesta evolutiva de 10 millones de años. La naturaleza, liberada de sus antiguas restricciones, comenzó a experimentar con una audacia asombrosa, dando forma a las criaturas más extrañas. Surgieron los Andreusarchus, depredadores con pezuñas del tamaño de un oso, pero armados con las fauces de un lobo. Aparecieron los brontoterios, rinocerontes torpes con extraños cuernos en forma de I sobre sus hocicos. Y en las costas, los Archaeocetus, los ancestros anfibios de las ballenas, aún caminaban sobre 4 patas, pero ya sentían la irresistible llamada del océano. El planeta mismo estaba en un estado de cambio febril. Los continentes continuaban su lenta deriva. La India, como un buque titánico, colisionó con Asia, y en la cicatriz de aquel impacto comenzaron a erigirse los Himalayas, rasgando el cielo. La Antártida se deslizaba inexorablemente hacia el polo sur, su verde exuberante rindiéndose poco a poco al hielo, transformándose en el continente fantasma que conocemos hoy. Luego, hace 23 millones de años, el mundo comenzó a enfriarse. Lenta pero implacablemente, el clima cambió. Los casquetes polares crecieron, las temperaturas cayeron y los mares retrocedieron. Fue entonces cuando el Mediterráneo quedó aislado del Atlántico, su conexión vital cercenada. Bajo el sol implacable, sus aguas se evaporaron, dejando una cuenca muerta, una cicatriz de sal de miles de kilómetros. Mientras el lecho del Mediterráneo era un desierto abisal, el resto del mundo estaba poblado por monstruos de pesadilla. Las aves del terror, los fororrácidos, dominaban las llanuras de Sudamérica. Imaginen aves de 3 metros de altura, con un pico ganchudo de 75 centímetros capaz de astillar huesos, y unas patas largas y poderosas que les permitían correr a la velocidad de un guepardo. Cazaban en manadas, una visión aterradora que, afortunadamente, se extinguió antes de nuestra llegada. En Asia deambulaban los stegodon, parientes de los elefantes que alcanzaban las 14 toneladas de peso y los 4 metros de altura. Su rasgo más distintivo eran unos colmillos inmensos que brotaban de su mandíbula inferior, tan largos que se arrastraban por el suelo. Y en medio de toda esta locura biológica, en el continente africano vivían unos pequeños primates, Ardipithecus, Sahelanthropus. Hace entre 4 y 6 millones de años eran todavía más simios que otra cosa, habitantes de los árboles, ágiles y cautelosos, pero a veces, solo a veces, descendían a la hierba alta de la sabana y en ocasiones se erguían sobre sus patas traseras. ¿Por qué? Quizás para otear el horizonte por encima de la vegetación, buscando depredadores o alimento. Quizás para liberar sus manos, para transportar una fruta o una herramienta rudimentaria. O quizás, simplemente, porque les resultaba más cómodo. Nadie lo sabe con certeza. Pero en ese gesto simple, casi accidental, residía una promesa extraordinaria. Un pequeño cambio de postura que, a lo largo de incontables generaciones, alteraría para siempre el destino del planeta. No sabían que estaban dando el primer paso hacia el dominio del planeta. Un paso vacilante sobre 2 piernas, en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Y es que el propio planeta había vuelto a cambiarlo todo. Hace 3 millones de años, en un evento geológico de una lentitud y una fuerza inimaginables, las placas tectónicas de América del Norte y del Sur colisionaron. De este choque titánico emergió el Istmo de Panamá, una cicatriz terrestre que suturó 2 continentes,
pero que a su vez partió en dos el océano global. Las cálidas corrientes que durante eones habían circulado libremente entre el Atlántico y el Pacífico encontraron una barrera infranqueable. El gran termostato del mundo se había roto. Al mismo tiempo, en el oeste de Norteamérica, las montañas rocosas continuaban su ascenso, erigiéndose como un muro colosal contra los vientos húmedos del Pacífico. El resultado fue un enfriamiento global implacable. No fue un cataclismo súbito como el que aniquiló a los dinosaurios, sino una agonía helada, extendida a lo largo de cientos de miles de años. El Polo Norte se rindió al hielo. Groenlandia desapareció bajo un glaciar de kilómetros de espesor. Y en África, el corazón de nuestra historia, los frondosos bosques, cuna de los primates, comenzaron a retroceder. Se marchitaron, se encogieron, dando paso a un nuevo paisaje, la sabana. Para los simios fue una catástrofe existencial. El bosque era su hogar, su despensa, su fortaleza. La mayoría de las especies, incapaces de adaptarse a la pérdida de su mundo, simplemente se extinguieron. Pero algunos se negaron a desaparecer. Empujados por el hambre y la necesidad, dieron un paso hacia lo desconocido. Salieron a la sabana, un mar de hierba infinito y peligroso, un escenario abierto y brutal, plagado de depredadores. Y allí, bajo un sol implacable, comenzaron a cambiar para siempre. Es la esencia de la hipótesis de la sabana, la teoría más sólida sobre nuestros orígenes. La lógica es tan simple como brutal. Sin bosques, la comida familiar escaseaba. Hubo que aventurarse en campo abierto. La hierba y las hojas eran indigeribles para su sistema. Solo quedaba una opción: la carne. Pero para cazar se necesita velocidad y fuerza, atributos de los que carecían. Fue entonces cuando la desesperación alumbró una ventaja evolutiva radical, un superpoder insospechado: el bipedismo. Caminar erguido sobre dos piernas les confirió, de golpe, tres ventajas cruciales. La primera, una mayor eficiencia para recorrer largas distancias, ahora más elevada, se convirtió en una atalaya móvil, capaz de otear el horizonte en busca de presas o de amenazas. Y la tercera, y quizás la más trascendental, fue la liberación de las manos. Ya no eran necesarias para la locomoción. Ahora podían usarse para empuñar una piedra, una rama. Se convirtieron en las primeras herramientas, las primeras armas. Agrupándose por instinto de supervivencia, aprendieron a cazar en equipo, o al menos a arrebatar las presas a otros cazadores más formidables. La necesidad de coordinar estas acciones complejas, de comunicarse durante la cacería o la defensa, actuó como un catalizador para el desarrollo del cerebro y de un lenguaje primitivo. Así emergieron los australopitecos. Poblaron África hace entre 4 y 2 millones de años. Con una estatura de entre 120 y 140 centímetros, caminaban erguidos, aunque con la espalda aún encorvada. Su cerebro, apenas un poco más grande que el de un chimpancé, era el motor de una nueva inteligencia. Vivían en clanes, cazaban juntos y fabricaban toscos utensilios de piedra. Su vida era un suspiro cruel y efímero. Pocos superaban los 20 años de edad. Las enfermedades, las heridas y, sobre todo, los depredadores garantizaban una existencia corta y violenta. Y entre esos depredadores había uno que los acechaba desde las sombras: el Dinofelis, un felino dientes de sable, pariente de los leones, más grande que un leopardo. 120 kilogramos de músculo y furia depredadora. Las excavaciones revelan un patrón escalofriante. Estos cazadores a menudo establecían sus guaridas cerca de los asentamientos de australopitecos, a quienes evidentemente consideraban un festín fácil sobre dos piernas. Solo la fuerza del grupo, la cooperación y el uso de herramientas podían mantener a raya a un monstruo así. En solitario no había escapatoria, pero mientras los australopitecos luchaban por sobrevivir en su nuevo mundo, el planeta mismo se preparaba para otro cambio cataclísmico. Hace 2,5 millones de años ocurrió la inversión magnética de Gauss-Matuyama. Los polos magnéticos de la Tierra se invirtieron. El norte se convirtió en sur y el sur en norte. Durante este proceso, el escudo protector del planeta, su campo magnético, se debilitó hasta ser 4 veces más tenue.
El bombardeo de radiación cósmica se intensificó drásticamente, alcanzando la superficie. El evento duró apenas 15.000 años, un parpadeo en tiempo geológico, pero fue suficiente para desencadenar otra extinción masiva. Nuestra historia no está escrita en una línea recta, sino en la caótica intersección de la deriva continental, la radiación cósmica y la desesperada voluntad de una cría. Una inversión geológica sin precedentes marca el umbral de una nueva era, una definida no por el hielo o la roca, sino por una sola especie, el Antropoceno, la era del ser humano. En sus albores, el clima del mundo se había vuelto un torbellino de inestabilidad. El pulso del planeta se volvió errático. Períodos de calor abrasador daban paso a eras de frío glacial. Inmensas capas de hielo avanzaban, devorando continentes, para luego retroceder en un deshielo cataclísmico. Un mundo en constante cambio, donde la única constante era la necesidad de adaptarse o perecer. Estas fluctuaciones violentas se convirtieron en el yunque y el martillo de la evolución. La selección natural, antes un proceso de paciencia geológica, se aceleró a un ritmo frenético. En este crisol de cambio, los australopitecos, nuestros ancestros simiescos, se encontraron en una encrucijada evolutiva. De su linaje surgieron dos caminos radicalmente distintos. Uno de ellos fue el de los parántropos, seres robustos, especializados en una dieta dura, que apostaron todo a la fuerza bruta. Fue un callejón sin salida. Su especialización se convirtió en su sentencia de muerte. Se extinguieron sin dejar rastro genético. El otro camino fue el del género Homo, el camino del hombre. Nuestra propia historia evolutiva no es una línea recta que asciende con gracia desde el simio hasta el sapiens. Es un laberinto confuso, un árbol genealógico con innumerables ramas muertas y bifurcaciones inesperadas. El registro fósil, aunque incompleto, nos ha revelado los restos de al menos 24 especies distintas que podríamos llamar humanas o protohumanas. Y estas son solo las que hemos tenido la fortuna de encontrar. ¿Cuántas otras formas de humanidad surgieron, vivieron y desaparecieron en el anonimato del tiempo profundo? Es un misterio que jamás resolveremos. La especiación es un proceso de una lentitud inimaginable. Se necesitan entre 2 y 3 millones de años para que dos poblaciones se separen por completo. Sin embargo, toda la historia del género Homo abarca apenas 2,5 millones de años. La conclusión es ineludible. Durante la mayor parte de nuestra existencia no estuvimos solos. Múltiples especies de humanos caminaron sobre la Tierra al mismo tiempo. Vivieron unos junto a otros, compitieron por los mismos recursos y en ocasiones se cruzaron, creando híbridos cuyo legado aún se debate. Las nuevas evidencias genéticas y fósiles reescriben constantemente este complejo drama familiar, corrigiendo viejos errores y revelando una coexistencia mucho más íntima de lo que jamás imaginamos. De entre todas estas formas, el primer representante universalmente aceptado de nuestro género fue el Homo habilis, el hombre hábil. Apareció en África hace unos 2 millones de años. De baja estatura, apenas 120 centímetros y unos 50 kilogramos de peso, su verdadera revolución no estaba en su cuerpo, sino en su mente. Su cerebro, más desarrollado, concibió la primera tecnología, herramientas de piedra. Su pulgar del pie, alineado con los demás, delataba una adaptación total a la marcha bípeda. Ya no era un simio que caminaba erguido, era el arquitecto de su propio destino. Le sucedió el Homo ergaster, el hombre trabajador, o su pariente cercano, el Homo erectus. Aún hoy, los científicos debaten si fueron una o dos especies, pero su impacto es indiscutible. Hace 1,5 millones de años, impulsados por una curiosidad o una necesidad que solo podemos intuir, comenzaron a migrar. Fueron los primeros en abandonar la cuna africana, aventurándose en Asia y Europa. Se dispersaron por el viejo mundo, adaptándose a nuevos climas y dando origen a una miríada de linajes locales. Una de esas ramas, tras cientos de milenios de evolución, nos conduciría directamente a nosotros. El Homo sapiens. Nuestra propia especie vivió como cazadores-recolectores nómadas durante la mayor parte de su historia. Pero hace 70.000 años, un pequeño grupo de pioneros abandonó África. 50.000 años atrás, sus descendientes llegaron a Australia,
saltando de isla en isla en un viaje épico sobre el océano. 24.000 años atrás, otros cruzaron el puente de tierra de Beringia hacia un continente virgen, las Américas, y dondequiera que el Homo sapiens llegaba, un patrón siniestro comenzaba a manifestarse, una ola de extinciones masivas. Hace 50.000 años desaparecieron los mamuts, los perezosos gigantes y los felinos dientes de sable. ¿Coincidencia? Quizás. O quizás el primer indicio del poder transformador y destructivo de nuestra especie. Hace 12.000 años, el clima se estabilizó una vez más. El final de la última glaciación trajo consigo un calor benévolo. En los valles fértiles entre los grandes ríos, la humanidad protagonizó su mayor revolución: el paso del nomadismo a la agricultura. La revolución neolítica fue un cambio total en el paradigma de la existencia. Así terminó el Pleistoceno y comenzó el Holoceno, la era de las civilizaciones, la tecnología, las guerras, las catástrofes y las victorias. Y aquí reside la paradoja más profunda. No somos los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más grandes. Carecemos de garras, de colmillos afilados, de coraza o de veneno. Pero poseemos algo infinitamente más poderoso, algo único en el árbol de la vida: la capacidad de acumular y transmitir conocimiento, de crear herramientas que extienden los límites de nuestro cuerpo y, sobre todo, de doblegar el mundo a nuestra voluntad. En apenas 10.000 años, un parpadeo en tiempo geológico, hemos viajado desde el hacha de piedra hasta la nave espacial. Una trayectoria asombrosa que nos define y que nos obliga a cuestionar el destino final de un poder tan inmenso en manos de una especie tan joven. Hemos descifrado el código genético, el lenguaje secreto de la vida. Hemos dividido el átomo, desatando el poder oculto en el corazón de la materia. Hemos lanzado mensajeros de metal y silicio más allá de los confines de nuestro sistema solar, ecos silenciosos de nuestra curiosidad en el vacío interestelar. Somos, hasta donde sabemos, la única especie que ha roto las cadenas de su nicho evolutivo, que ha trascendido los límites impuestos por la biología para imponer su propia voluntad sobre el planeta. Pero la saga más extraordinaria no reside en las estrellas, sino en la sangre que corre por nuestras venas. Es la sangre de supervivientes. Es el legado de seres que resistieron la lenta y aplastante llegada de periodos glaciales que congelaron el mundo. Seres que navegaron a través de inversiones magnéticas que desorientaron el planeta, convirtiendo el norte en sur. Seres que respiraron la furia de supervolcanes que oscurecieron los cielos con ceniza durante generaciones y que sintieron en su nuca el aliento helado de monstruos con dientes de sable. Cada uno de sus ancestros, en una cadena ininterrumpida que se extiende por eones, sobrevivió el tiempo suficiente para legar el don de la existencia. Cada uno de ellos encontró alimento donde solo había escasez, halló refugio ante la tormenta y triunfó en el brutal cálculo de la selección natural. Usted, cada individuo, es el resultado de millones de años de una improbable fortuna, de una tenacidad silenciosa y de adaptaciones forjadas en el crisol de la catástrofe. Y sin embargo, nuestra historia apenas ha comenzado. El Cenozoico, la era de los mamíferos, continúa su curso en este mismo instante, pero vivimos en un capítulo único, una página escrita con una tinta diferente: el Antropoceno, la época en la que una sola especie se ha convertido en una fuerza geológica capaz de reescribir la faz del planeta, de alterar su clima y de decidir el destino de incontables formas de vida. El viaje desde aquel primate que descendió de los árboles, aventurándose en la sabana incierta, hasta el ser humano que dejó su huella en el polvo lunar, ha sido un parpadeo en el tiempo cósmico, pero un salto evolutivo de una magnitud sin precedentes. Y este viaje no ha terminado. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué forma tomará el siguiente capítulo de esta odisea? Dentro de 1.000.000 de años, ¿habremos sembrado vida en otros mundos, convirtiéndonos en una especie interplanetaria que contempla la Vía Láctea como su hogar? ¿O quizás habremos dado a luz a creaciones que hoy escapan a los límites de nuestra imaginación más febril, trascendiendo la biología que nos dio origen? El origen del hombre sigue siendo un tapiz tejido con hilos de misterio. Cada fósil desenterrado no es una respuesta definitiva, sino una nueva pregunta:
una nueva ventana a un pasado que nos define pero no nos sentencia. Aquel pariente lejano, el simio que observamos con curiosa distancia, es un recordatorio viviente de ese viaje, un eco de la encrucijada evolutiva que nos lanzó hacia un destino singular. Somos la única especie consciente de su propia y vasta historia, la única que puede mirar hacia atrás, a las cenizas de las supernovas de las que estamos hechos, y hacia adelante, a un futuro que aún no ha sido escrito. Y en esa conciencia reside la pregunta fundamental, no solo de dónde venimos, sino hacia dónde, como arquitectos de nuestro propio porvenir, elegimos caminar. En el corazón de la condición humana yace un impulso irrefrenable, el anhelo de comprender. Este nos compele a formular los interrogantes que definen nuestra existencia, a nunca dar por sentado el tejido de la realidad, porque la ciencia, lejos de ser el eco polvoriento de los manuales, es la narrativa más épica jamás concebida. La historia de nuestro propio origen, inscrita en el lenguaje de las estrellas y en el código silencioso de la vida. Recordarlo es nuestro deber, cuestionarlo nuestro privilegio,